transmisión. El día de hoy vamos a presentar nuestro próximo curso Agile Construction Management a cargo de nuestra instructora, la ingeniera Dayana Romero. ¿Sí? Ella nos va a ilustrar un poquito de lo que va a tratar el curso en mención y el contenido que va a concluir. Al final vamos a sortear 5 medias becas para el mismo, por lo que no se pierdan la transmisión hasta el final. ¿Sí? Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Romero? Buenas noches a la comunidad Pro Management. Bien, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces. Primero, gracias a Pro Management por la invitación. Es cierto, este es nuestro nuevo curso. Estamos por iniciar este sábado, Agile Construction Management. Es un curso especializado, en el cual en esta charla vamos a ver algunos puntos y algunos aspectos que va a comprender este nuevo curso. Bienvenidos a todos, buenas noches, mi nombre es Dayana Romero. Voy a estar a cargo de la exposición de la charla del día de hoy y los invito a que se queden hasta el final para que puedan participar del sorteo. ¿Ok? Soy ingeniera civil de profesión con especialidad en control de proyectos y PMO. Cuento con diferentes certificaciones en dirección de proyectos y también en agilidad en proyectos. También con especialización en Lean Management y en Construction Management. Este curso de gestión ágil de proyectos, vamos a ver el enfoque primero que se le da a proyectos ágiles. Vamos a ver sus características, sus beneficios, los diferentes enfoques que se pueden tener también y que se pueden presentar y llevar a la industria de la construcción. Vamos a ver las características en los ciclos de vida del proyecto, en una implementación ágil, en la formación y la creación del equipo con enfoque ágil. De hecho, vamos a hacer talleres y vamos a aplicar herramientas. Vamos a finalizar este curso de 15 horas, que se va a desarrollar los fines de semana, lo vamos a finalizar hablando de la PMO, pero de la PMO vista desde un enfoque ágil en proyectos de construcción. El curso está dirigido en realidad a profesionales de todas las especialidades de la industria de minería y construcción interesados en Agile Management. Este curso inicia este sábado, 29 de mayo, tiene una duración de 15 horas. Nosotros trabajamos con una plataforma propia, por lo tanto, todo el material y los videos de las clases que se realicen en estas sesiones quedarán y tendrán un acceso para siempre, de tal manera que el participante pueda ir a la plataforma a manera de consulta o de estudio una vez incluso que termine el curso. Estos cursos cuentan con certificación propia y además se brinda el material de cada entrenamiento. Esto es el contenido del curso. Vamos a empezar con una introducción. Ustedes pueden solicitar el brochure al área de ventas para que lo puedan ver con más detalle. Vamos a hablar acerca del ciclo de vida de proyectos en el cual veremos diferentes herramientas ágiles. Vamos a ver el ciclo de vida de los proyectos EAC, de Ingeniería, Arquitectura y Construcción. Vamos a ver ya la implementación ágil y creación del equipo con enfoque ágil, para lo cual vamos a hacer una serie de talleres tanto de composición de equipo, liderazgo ágil, como de herramientas para la gestión ágil. Y vamos a culminar, como les decía, hablando de la PMO, vamos a hablar de la madurez organizacional, de la gestión de cambios en la organización, de la agilidad y la PMO, cómo es una PMO ágil, qué herramientas debe tener, por dónde empezar, cómo llevar el desarrollo tanto del diseño como de la implementación y de la operación, y vamos a finalizar con un taller. Voy a iniciar esta presentación hablando de que si bien es cierto el enfoque es ágil, no podemos olvidar las reglas de oro
tanto el control como la planificación en los proyectos, sea cual sea el enfoque que nosotros tomemos en nuestros proyectos de construcción, no debemos olvidar los principios básicos, tanto de planificación como de control, que se aplican en proyectos para alinear estos proyectos a su éxito, ¿no? Primero, empezar con esta frase, ¿no? Lo que se mide se mejora, aquello que se mejora lo tomamos para administrarlo y aquello que administramos lo tomamos para gerenciarlo luego. Entonces, no olvidemos que todo sigue una secuencia de procesos, los cuales, a pesar de estar teniendo algún tipo de enfoque particular en la industria, en el proyecto el cual estemos abordando, no podemos dejar pasar los procesos que yo les llamo procesos claves en todo proyecto, ¿no? La planificación y el control. Recordemos que hay distintos niveles de planificación, a nivel estratégico, a nivel táctico y operacional. De hecho, cuando veamos PMO es muy importante hablar de estos niveles de planificación, porque siempre una PMO, cualquiera que sea su enfoque, cualquiera que sea su catálogo de funciones, tiene que ir alineado a la estrategia, tiene que ver la parte táctica y también la parte operacional, es decir, ver cómo llegar y con qué recursos llegar. No olvidemos también que una planificación o la planificación es visto como un proceso de mejora continua, es decir, que inicia, ¿no? Tiene un plan, hay que ejecutar, tiene un arranque, hay que monitorear y controlar, hay que chequear y hay que actuar, ¿no? Hay que hacer una evaluación del ciclo y otra vez volver al plan. Entonces es un proceso iterativo en el cual nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? Como bien lo muestra en la imagen, cuándo, qué, dónde, por qué, quién, cómo. Entonces, estos son algunos de los aspectos a tomar en la planificación. Digo algunos porque podemos hacer muchas más preguntas como parte del análisis, como parte del planeamiento, como parte de la programación, como parte de la evaluación y optimización, la implementación, el seguimiento y control y la actualización. Recordemos que cada vez que hablamos de un plan, tenemos que respondernos a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, ¿no? ¿Quién hará el control? ¿Cómo será el control? ¿Cómo será el seguimiento? ¿Quiénes harán la implantación? ¿Cómo se va a realizar la actualización? ¿Cada cuánto tiempo? Etcétera. No olvidemos también que dentro del seguimiento y control, si bien es cierto, son palabras que muchas veces van relacionadas, ¿no? Y muchas veces se solicitan ambas en un proyecto, pero no se refieren a lo mismo. Porque cuando hablamos de seguimiento, hablamos del análisis, la comparación de aquello que obtenemos en base a esa información que obtenemos, esta información requerida. Pero cuando hablamos de control, ya no hablamos de este análisis o esta comparación, hablamos más bien de una evaluación, de hacer algo, algún tipo de acción, ¿no? Lo comparamos con los objetivos, pero emitimos algún tipo de acción que puede ser correctiva, por ejemplo, o de reparación. Entonces, hay diversos tipos de control. Este es un ejemplo de los tipos de control que podemos encontrar. De hecho, si ustedes buscan bibliografía, pueden encontrar otros tipos de control. Básicamente, aquí están los del tipo feedback, el de que esperar que ya pase algo para luego definir la acción, el de tipo proactivo, el que todavía no ocurre, pero yo me adelanto, y el tipo concurrente que voy a la par, ¿no? A la par, a medida que los problemas se efectúan a procesos preliminares, yo voy tomando acción. Eso es un tipo de clasificación de este control. De hecho, hay otros más. Hablando ya de metodologías ágiles, vamos a mencionar primero que una metodología ágil, seguramente lo hemos escuchado, lo hemos leído, es diferente a un manifiesto ágil. ¿Por qué? Una metodología que se descompone de estas dos palabras, metodología ágil en realidad, la metodología es un conjunto de procedimientos y el ágil es algo que funciona de manera efectiva y rápida. Por lo tanto, una metodología ágil nos lleva a pensar en un conjunto de procedimientos que funcionan de manera rápida y efectiva para alcanzar un objetivo. En cambio, el manifiesto ágil viene de un conjunto de técnicas y procesos que fueron desarrollados inicialmente en la industria de TI, tecnología de la información, para el desarrollo de software. Es desarrollado, si hablamos del manifiesto ágil como tal, este documento fue desarrollado en el 2001 por 17 críticos de los modelos de mejora del desarrollo de software. Tiene básicamente valores y tiene principios, lo cual caracteriza esos métodos ágiles. Dentro de los valores,
vamos a decir que una frase o una oración es más predominante que la otra. Es decir, al decir que los individuos y las interacciones prevalecen o están sobre los procesos y herramientas, no quiere decir que no se apliquen procesos, no se apliquen herramientas, que no se utilicen procesos. Quiere decir que vale más o le damos más valor, más importancia aún al individuo, a los miembros del equipo, a sus interacciones como personas, que a los procesos exhaustivos o al conjunto de herramientas. No, cada una de estas oraciones, cada uno de estos valores que vemos, no quiere decir que se anule la segunda parte, ¿no? No quiere decir que se anule los procesos, la documentación, la negociación o seguir un plan, sino quiere decir que prevalece o que predomina los individuos con sus interacciones, un software o un entregable funcionando, la colaboración con el cliente y una respuesta proactiva ante el cambio, una respuesta positiva ante el cambio. Todo cambio, dice, es bienvenido. Todo cambio es bienvenido, pero este se debe, claro, está de gestionar, de trabajar de manera colaborativa, de ofrecer un software, un entregable funcionando, que sería para nuestro caso, y que promover en los miembros del equipo las interacciones entre estos individuos. Tiene 12 principios, básicamente refuerzan los valores, por ejemplo, excelencia, por ejemplo, simplicidad, equipos autoorganizados, reflexión, entrega temprana, trabajar juntos, individuos motivados, conversar de cara a cara, un entregable ya en progreso, funcionando, que aceptar los requisitos, también implica ritmo constante, ¿no? Son algunos de los principios. Por lo tanto, un manifiesto ágil va a ser distinto a un método ágil. Un manifiesto, el Agile, es más llevado a una filosofía, el manifiesto, con sus principios, con sus valores. Y el método va a abarcar un conjunto de métodos, de procedimientos basados en un desarrollo iterativo incremental. Ese manifiesto está llevado a la filosofía, mientras que el método a los procedimientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ágil, y lo vamos a explicar más en el curso, con una serie de ejemplos, cuando hablamos de ágil, hablamos de cambiar la perspectiva. De repente este es un gráfico que para muchos sea la primera vez que lo ven, para otros ya les es familiar este gráfico. Para mí es muy importante porque es bastante resaltante, como marca la diferencia entre un enfoque tradicional y un enfoque ágil, por eso dice cambio de perspectiva, ¿no? Mientras que un enfoque tradicional, lo fijo, siempre se espera que se le alcance, y tener un plan tras la marcha. En el ágil no es así. En el ágil lo fijo va a ser el costo y el tiempo, porque respetamos el costo del cliente y el tiempo con el que él lo quiere. Lo que vamos a ofrecer es valor en marcha, y lo que va a ser estimado es el alcance, ese alcance que se va a moldear en base a ese costo y tiempo fijo. En el tradicional pasa lo contrario, por eso es un triángulo invertido. Lo fijo va a ser el alcance, con el cual cotizamos, con el cual nos hacen un contrato, con lo cual damos una propuesta, etcétera, y lo estimado es el costo. Por eso es que surgen adicionales, surgen también ampliaciones en cuanto al tiempo, etcétera. Entonces ese es el cambio de perspectiva que implica trabajar bajo este sistema ágil o enfoque ágil. No olvidemos que si lo queremos llevar a lo que ya conocemos en la construcción como lo que es Lean, el ágil forma parte del Lean. Ahora, hoy en día ya es bastante sonado Scrum en la construcción. De hecho, en ProManagement hay una serie de cursos específicos con respecto a Scrum en la industria de la construcción, Scrum en los expedientes técnicos. Scrum es un marco de trabajo. El ágil viene a ser la mentalidad de valores y principios, pero el Lean, que abarca el ágil y el Scrum, maximiza el valor, minimiza el desperdicio. Este Lean no es el Lean Construction, es el Lean en general. Más adelante les voy a presentar una lámina donde se ven los diferentes enfoques del Lean, que no solamente es en la industria de la construcción, pero Lean, digamos como su lema o frase principal, lo que se encarga es de maximizar el valor y minimizar el desperdicio. Existen en el mundo muchas metodologías ágiles, son más de 20 metodologías ágiles. Aquí hay algunas, de repente las más conocidas en la industria son Scrum, Scrumban, ¿no? Lean como tal. Entonces, hay una serie de marcos de trabajo y métodos ágiles que, si bien es cierto, no es que sean tan
todas difundidas o aplicadas en la industria de la construcción. Quizás las más resaltantes son las que vamos a mostrar aquí. Aproximadamente el 58 al 60% de proyectos, de acuerdo a esta encuesta, usa Scrum. Principalmente esta encuesta fue desarrollada en la industria de tecnología en la información. También hay un porcentaje que usa Scrum y Kanban, ¿no? Y el otro porcentaje ya se distribuye bajo un enfoque de repente híbrido o bajo otro tipo de método, el cual, como ustedes pueden ver, está disperso entre el 1, el 2, el 3%, ¿no? Sin embargo, lo que vemos que es más predominante es el uso de Scrum como métodos ágiles. Aquí hay algo que tenemos que resaltar. Un trabajo definible a un trabajo de alta incertidumbre. El trabajo definible, vemos que en proyectos de trabajo definibles se caracterizan por procedimientos claros. Han tenido éxito en el pasado en proyectos similares. Entonces, aquí normalmente existen bajos niveles de incertidumbre y de riesgo de ejecución. Eso es un trabajo definible. Mientras un trabajo de alta incertidumbre implica un nuevo diseño, implica la resolución de un problema, implica algo no realizado antes, de repente es un trabajo exploratorio, algo nuevo en el mercado, y estos proyectos de alta incertidumbre tienen altas tasas de cambio, tienen altas tasas de complejidad y tienen altas tasas de riesgo. Entonces, aquí podemos ver ya un enfoque, bastante marcado, una diferencia, digamos así, bastante marcada entre un trabajo definible, el cual ya lo tengo entendido, tengo bajo nivel de incertidumbre y de riesgo, y el de alta incertidumbre que está ligado a un cambio, a complejidad y alto nivel de riesgo. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la guía ágil del PMI? Esta guía ágil, por ejemplo, aquí vemos que esta mentalidad ágil o ágil es una mentalidad definida, como ya les decía, por valores, guiadas por principios, que tiene prácticas, las cuales vamos a ver. Y los profesionales practicantes de ágil, ¿no?, seleccionan estas herramientas, estas prácticas basadas en sus necesidades. Este modelo nos muestra que la agilidad como una mentalidad definida por estos valores, guiados por estos principios y habilitado por varias prácticas, ¿no? Entonces la mentalidad vista desde el punto de un mindset, ¿no?, de una filosofía, de una mentalidad de trabajo. Y eso para nosotros no debe ser, digamos, tan ajeno, porque los que ya han trabajado con Lean Construction, los que aplican, los que creen, los que trabajan con esta filosofía, con esta forma de trabajo, con esta cultura en la organización, sí podemos dar fe de que cuando hablamos de mentalidad de trabajo, está muy relacionado a la cultura. Y por eso es que al final vamos a hablar de la PMO. Vamos a hablar del cambio en la organización, del cambio organizacional, que va mucho más allá de repente de los aspectos comunes que vemos solamente en proyectos, ¿no? Hablar de una PMO, hablar de un diagnóstico, de una madurez, del cambio organizacional, va mucho más allá de lo que muchas veces en formación dura o formación técnica vemos. Para cualquier implantación o implementación es necesario primero llevar o realizar un tipo de diagnóstico o de evaluación. La agilidad en un contexto visualizado, como un término general, se refiere a cualquier tipo en realidad de enfoque, de técnica, de marco de trabajo, de framework, de referencia, de método, de práctica, que cumpla con estos valores, que cumpla con los principios del manifiesto ágil. Vemos, como les decía, y un poco reforzando el gráfico que vimos anterior, en el que de Lean íbamos bajando hasta Scrum, aquí lo podemos ver claramente. Tenemos Lean, ¿no?, dentro de todo el enfoque, digamos, todo un universo de herramientas que podemos encontrar. Aquí está Kanban, y aquí está agilidad, ¿no? Aquí está agilidad y aquí se encuentra Scrum, aquí se encuentra Kanban y se encuentran las demás. Entonces, no es incorrecto llamarlo método, llamarlo técnica, llamarlo marco de trabajo, framework, llamarlo práctica, siempre y cuando cumpla con los valores y con los principios de este manifiesto ágil. Entonces, vamos a centrarnos aquí en algunas palabras clave. Se centra en el valor. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra valor, no solamente para cuando hablamos de
de proyectos ágiles, sino desde que hablamos de Lean Construction. Y no solo si nos enfocamos a Lean Construction. Hoy en día es muy solicitada la entrega de valor, nos piden entregar ese valor, sea cual sea el enfoque, la metodología que utilicemos hacia ese cliente. Cada vez los clientes son más exigentes, los equipos también a nivel de competencia o de competitividad, esto va aumentando, los requisitos también, tenemos interesados también con muchas más exigencias, una búsqueda constante de valor en la industria, por lo tanto no es algo ajeno a nosotros. Muchas veces he escuchado decir que la agilidad en la construcción no se puede aplicar, que solamente le pertenece a, a otras industrias como la tecnología y la información, pero viendo, ¿no?, con estas breves descripciones, en realidad está bastante relacionado a lo que nosotros ya venimos trabajando, centrarnos en el valor, ir en búsqueda de lote pequeño, de tamaño, eliminar residuos o minimizarlos, respeto por las personas, reducción del desperdicio, transparencia, adaptarnos al cambio y la mejora continua, ¿no?, el ciclo PDCA. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, tenemos que evaluar su grado de incertidumbre, riesgo, y hay que seleccionar el ciclo de vida. De esto vamos a hablar en el curso, vamos a hablar de los tipos o los diferentes enfoques del ciclo de vida. Acá quiero resaltar 3 cosas. La primera es que las incertidumbres pueden contribuir a tasas de cambio y complejidad del proyecto, están relacionadas. La segunda es que si aumenta la incertidumbre del proyecto, aumenta el riesgo del retrabajo y la necesidad de realizar el trabajo bajo un enfoque diferente. Y lo tercero es que los enfoques iterativos incrementales reducen el desperdicio y el retrabajo, me acercan más a la generación de valor, al respeto por las personas, y los equipos obtienen ese feedback o esa retroalimentación. Por eso es que hay reuniones basadas en esta retroalimentación. Podemos ver este gráfico en el cual asociamos el grado de incertidumbre con el grado técnico de incertidumbre con la incertidumbre de los requerimientos, y podemos ver que ante una baja incertidumbre técnica, ¿no?, y una baja incertidumbre de requerimientos, es un proyecto con un enfoque sencillo, que bien lo podemos hacer lineal, que va a funcionar muy bien aquí, pero a medida que vayamos avanzando en cuanto al grado de incertidumbre técnica, el proyecto se va complicando. Los requerimientos, ¿no?, también pueden ir avanzando en cuanto a incertidumbre, y aquí ya se van a tornar complicados, complejos, en el que aquí los enfoques adaptativos ya van a funcionar muy bien. Un enfoque, el tipo predictivo, el tipo lineal, no va a tener el mismo efecto que cuando se trabaja bajo un enfoque adaptativo. Y ya cuando se encuentra el proyecto con alta incertidumbre a nivel de requerimiento y de técnica, ya nos encontramos un proyecto que ha entrado a un campo, digamos, de caos, en el que fundamentalmente es riesgoso y hay que tomar otro tipo de acciones y de decisiones. ¿Qué hay algunas características? Podemos ver en diferentes enfoques, los cuales vamos a ver en el curso: predictivo, iterativo, incremental, ágil. Vamos a ver una serie de ejemplos para poder ver básicamente las diferencias entre estos tipos de enfoques, y también vamos a hablar del enfoque híbrido en la industria de la construcción. Algunas características del ciclo de vida: es importante ver la forma de cómo varían los ciclos de vida en los proyectos, y podemos verlo en este gráfico, ¿no? Aquí vemos el grado de cambio versus la frecuencia de entrega. Entonces aquí tenemos, ante un grado bajo de entrega y de cambio, es más que todo un predictivo el que deberíamos usar. Mientras más vamos aumentando la frecuencia de entrega, un incremental, mientras el grado de cambio aumenta, ya se vuelve más iterativo, y mientras el grado de cambio aumenta y la frecuencia de entrega aumenta también, se vuelve más alto, ya se va tornando ágil. Y esa es la brecha o la diferencia, digamos, de pasar de un predictivo a pasar a un ágil. Ahora, lo que podría considerarse quizá como un mito en la agilidad, en general. Muchos piensan que cuando hablamos de ágil, no se hacen procedimientos, no se planifica, no se controla, no se gestiona riesgo, lo cual es falso. Cuando hablamos de ágil, es un enfoque simplemente, el cual se ha decidido con una serie de criterios como los gráficos que estamos mostrando aquí,
¿no? Pero recordemos que en todo proyecto hay que planificar. Yo planifico en el predictivo y en el predictivo tendré unas características como por ejemplo un plan, unos requisitos, un equipo que realice estimaciones, actividades exhaustivas de adquisición, adelantar la planificación. En un iterativo elaboraré prototipos, elaboraré pruebas. De hecho, en construcción también se pueden hacer estos prototipos y pruebas. Haremos revisiones tempranas del trabajo no completado. En un incremental iré aumentando poco a poco, poco en poco, de pequeño en pequeña entrega sucesiva del proyecto. Tendré mi equipo que lo va a hacer varias veces de manera incremental, ¿no? Y vamos a hacer entregas que van a informar sobre el futuro trabajo del proyecto. Entonces, la planificación siempre está presente. Esa planificación que hemos visto al inicio, que nos preguntamos, nos cuestionamos el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, ¿no? En la agilidad, el equipo planifica y replanifica a medida que se obtiene más información, más feedback voy dando, mayor valor voy dando y menos retrabajo voy generando, que voy a hacer entregas frecuentes. También hablaremos en el curso sobre Scrum y Kanban en la construcción y mostraremos algunos casos. En Scrum, seguramente ustedes ya conocen que existen diferentes metodologías de trabajo bajo diferentes casas o instituciones, como el Scrum Study, Scrum Alliance, Scrum ORG, el Instituto Scrum, CertiProf, etc. Entonces, vamos a ver una serie de aspectos. Por ejemplo, el que vemos en el SBOK, en la guía del SBOK, la cual le pertenece a Scrum Study, ¿no? Aquí, a diferencia de las otras, vamos a ver procesos. Vamos a ver entradas, herramientas y técnicas y salidas. Muy similar a la guía del PMBOK, digamos así, con procesos, con herramientas, con técnicas, con entradas, salidas, pero también con grupos de procesos, pero con un contexto, con un enfoque ágil, con diferentes herramientas que ya hoy en día sí se utilizan en construcción. Por ejemplo, ¿qué herramientas se utilizan en construcción de Scrum? La Daily Stand-Up Meeting, la reunión diaria de a pie, ¿no? Esa es una herramienta como parte de las reuniones que ya hoy en día se utiliza, por lo tanto, es posible y de hecho ya se utiliza y en diferentes marcos, no solamente en proyectos, sino también en seguridad es evaluada esta reunión diaria de a pie. ¿Pero qué es Scrum? Scrum es un framework, un marco de trabajo y su característica es que se desarrolla proyectos de forma iterativa e incremental y básicamente lo que proporciona, lo que brinda es transparencia. Es un mecanismo para inspeccionar y adaptar. Miren, esto funciona así de simple. Vamos a ir a esta gráfica. Yo tengo unas tareas priorizadas, las cuales me las da el Product Owner, que sería mi dueño de producto. Para mí sería mi representante del cliente, ¿no? El que va a ser la voz del cliente. A partir de eso vamos a hacer una reunión de planificación en algo llamado Sprint. Sprint es como una especie de iteración, ¿no? En el cual vamos a tener una ventana de tiempo determinada, predefinida, que, por ejemplo, va a depender de cada metodología, de cada instituto, digamos así, en el cual nos acojamos para hablar de o para implementar Scrum. Por ejemplo, en Scrum Study habla de que el sprint puede tener de 1 a 6 semanas. Entonces, el equipo, que vendría a ser el equipo de proyecto, lo que hace es indicar qué tareas de todas estas, ¿no?, se pueden cumplir en este primer sprint, en esta primera iteración. Pues hace una planificación. En base a eso tenemos tareas que ya fueron estimadas, que ya fueron estimados los riesgos, que ya fueron estimados a nivel de costos, a nivel de evaluada o implementados los criterios de calidad, que tengan los requisitos. Entonces, estas tareas entran en esta primera iteración, en este primer sprint, ¿no? Las fechas de finalización tienen una característica. Las fechas de finalización y las tareas no deben cambiar. Es decir, ya hemos evaluado, ya hemos conversado con el cliente y vemos esta serie de tareas que entran al sprint, están aprobadas, digamos así, están revisadas, ¿no? De tal manera que podamos llegar a una fecha de finalización y que estas tareas se puedan completar en esta iteración. Entonces, hay un rol más, son 3 roles básicos: el Product Owner, el equipo y el Scrum Master. El Scrum Master también es un mito, muchos piensan que es igual a un director de proyecto o a un gestor de proyecto, y no es así. Un Scrum Master es un rol importante, pero un Scrum Master tiene
o debe desarrollar y desarrollar en sus equipos otro tipo de habilidades. Debe ser un coach, un mentor, un entrenador, un apoyo, un soporte, un líder servicial para el equipo. Este líder servicial va a estar constantemente acompañando el equipo. Por otro lado, cada 24 horas se va a hacer esta famosa reunión diaria de pie que, como les comento, ya se aplica en construcción, sobre todo en estos enfoques, en estos entornos de incertidumbre en los cuales nos encontramos. Además, el equipo va a hacer otras reuniones, como son la de revisión y la de retrospectiva. Culminado este sprint, yo voy a tener una serie de entregables, voy a tener estas revisiones de estas reuniones, perdón, de revisión y de retrospectiva, ¿no? Ya voy a ir con mi diagrama de quemados, mi bear down chart, en el cual voy a ver mis horas trabajadas versus mis horas restantes, en el cual vamos a tener estas lecciones aprendidas y otra retroalimentación constante, en el cual el cliente, esta persona que está de color azulito, como podemos ver, va a estar constantemente con nosotros entregando valor en base a lo que vamos generando como equipo. Va a haber una entrega que se va a caracterizar por dos cosas. Va a ser iterativa y va a ser incremental. No vamos a entregar algo ya finalizado en el primer sprint, digamos así, el total del proyecto, sino poco a poco, poquito a poquito vamos a ir incrementando ese trabajo, pero personita que está de color azul, este product owner, este representante, esta voz del cliente, va a ir aprobando, ¿no? Él puede aprobar o puede rechazar. ¿En base a qué? En base a los requisitos, que nadie mejor que el cliente, ¿no? Para decir si estamos cumpliendo o no, y nadie mejor que el equipo para dar el soporte, para explicar, para dar las recomendaciones, el equipo de gestión, el equipo del proyecto, ¿no? Para poder elaborar estas tareas, estimar y demás. ¿Por qué se llama Scrum? Scrum viene de la analogía del rugby. El equipo se autoorganiza, la estrategia es definida fuera, es cierto, pero ellos solitos deciden la táctica, definen la táctica. Es bastante sencillo entender cómo funciona un ciclo de vida, digamos, en base a cada sprint o cada iteración. Como les decía, bajo el Scrum Study, el sprint puede durar de 1 a 6 semanas, es el corazón de Scrum. Y se crea aquí este producto, se va incrementando y puede considerarse un horizonte no mayor de un mes. Y hay muchas acciones que se hacen en el sprint. Se hace planeamiento, ¿no? Acá es planeamiento, se hace una revisión diaria de a pie, se ve el trabajo de desarrollo, se hace una revisión, una reunión de revisión y de retrospectiva. Yo resalto siempre que una de las cosas que tenemos que adoptar cada vez más en construcción es este tipo de reuniones, ¿no? Una de revisión y una de retrospectiva. Eso es algo que se hace muy poco, ¿no? Hay hoy en día sí la tendencia a hablar de mejora continua cada vez más, pero eso no es algo nuevo, ¿no? La mejora continua siempre, en realidad, ha formado parte de los procesos, solo que no se sigue ese ciclo de mejora continua, ese ciclo que no acaba, ¿no? Planifico, hago o ejecuto, chequeo, evalúo y vuelvo a retroalimentar y así. Es un ciclo que no, de nunca acabar. Entonces, estas reuniones de revisión y de retrospectiva, me ayudan a que ya no solo piense en unas lecciones aprendidas, en una gestión del conocimiento, en una retrospectiva para mejorar mis acciones, mis actividades, disminuir los desperdicios, aumentar el valor, que lo haga al final, ¿no? Ya estoy hablando de algo más, de algo más frecuente, de algo más del día a día, de algo más que forme parte de mis actividades. Así como hoy en día en construcción, hablar de una reunión de planificación o de una reunión del comité de obra o para ver los avances, es muy común, es muy digamos, muy normal que estemos familiarizados a hablar de este tipo de reuniones. Ya hoy en día hablar de la retrospectiva y de las revisiones y del trabajo colaborativo tampoco debe ser algo ajeno a la industria. Algo interesante de Scrum, como les decía, yo mencioné, hablando de Ágil en general, era respeto por las personas. Y una manera de mostrar esta metodología, el respeto por las personas, es dar cajas de tiempo.
o bloques de tiempo, ¿no? Un time boxing, al sprint, a la retrospectiva, a la daily stand-up, a la planning y al review. ¿Eso qué implica? Implica tener agendas, implica trabajar de manera colaborativa, ágil, rápida, ¿no? Adelantándonos a los hechos. Cada equipo, cada miembro del equipo sabe qué hace su compañero, es consciente de lo que entregó, lo que no entregó, sabe sus avances, está en constante comunicación, respeto los tiempos, las revisiones son puntuales o las reuniones son puntuales y se responden a una serie de preguntas que lo vamos a ver también en el curso, ¿no? En el Daily Stand Up hay 3 preguntas básicas, en el Sprint Planning hay 2 preguntas básicas, en la review, en la retrospectiva, hay objetivos básicos que responder. Entonces, eso también es algo característico e interesante. A nivel de Kanban, hoy en día, ¿se aplica en la construcción? La respuesta es sí. Se aplica desde actividades de gestión, desde actividades en un proyecto de construcción, en un programa, en los portafolios, en las implementaciones, en los diseños. Podemos hacerlo de manera visual, pero ya hoy en día con la realidad que vivimos ya es mucho más llevado de repente a poderlo realizar de manera digital. Una de las herramientas que pueden utilizar es Trello. Otra herramienta también tienen el Monday, Asana, entre otras. Y también ya hoy en día dentro de los mismos aplicativos que desarrollan para el control de los proyectos se puede y se va incorporando o se ha estado incorporando tableros Kanban para su desarrollo. Podemos empezar desde un tablero Kanban básico como el que vemos, actividades pendientes, actividades en progreso y actividades terminadas. En realidad es bastante sencillo. Tenemos una lista de actividades, las que están pendientes las pasamos a pendientes. A medida que vayamos avanzando y vayamos generando un avance, un progreso, las vamos moviendo. Y cuando ya hayamos finalizado, ojo que aquí, entre progreso y terminada, algunos autores mencionan que puede haber una o dos columnas intermedias, que sería, por ejemplo, el testeo o la prueba, el testing, ¿no? Y este testeo prueba es como la verificación antes de pasar al done, antes de pasar al terminado. Este es un ejemplo de un Kanban básico, ¿no? Aquí hay otros ejemplos bastante interesantes en los cuales podemos ver que se puede colocar por áreas, que se puede tener por lo que está listo entre frío, tibio y lo que ya está caliente para pasar a empezar a hacer. Podemos ver, por otro lado, una distinción de colores entre cada uno de las actividades que vamos a trabajar en el tablero. Podemos tener también unos indicadores o unos KPIs asociados a mi seguimiento por Kanban. Podemos hacerlo también en Excel de manera digital, desde implementar. Vamos a ver en el curso cómo realizar un Sprint Backlog, cómo realizar o calcular estas horas estimadas, cómo corroborarlas o cómo contrastarlas, cómo asignar responsables, cómo llevarlo, digamos, a un enfoque ya ligado de cara a la construcción. Y como yo les había mencionado al inicio, en la primera parte, no es que estamos fuera de Lean, estamos dentro de Lean. Y Lean, en general, tiene muchos enfoques. Uno de ellos es en la construcción, que es el que nosotros conocemos. El otro puede ser a nivel del office, de las labores de oficina, el otro a nivel de calidad, el otro a nivel de la cadena de abastecimiento, a nivel de la manufactura, en el gobierno también. Entonces, aquí hay una serie de herramientas como las Pucayoke, como los A3, como el PSA, como la 5S, como el Value Stream Mapping, como el Jidoka, como el Kaizen, como el Ishikawa, como el control visual, etcétera, que podemos aplicar. De hecho, aquí mostramos las más de 50 herramientas que forman parte dentro del Lean, en general, ¿no? Hablando del Lean Management. Lean como visto desde el punto de la gestión, ¿no? Es importante también resaltar y mencionar que todo está alineado a un proceso de retroalimentación y de mejora. ¿Por qué hablamos de enfoques ágiles? ¿Por qué hablamos de enfoques híbridos? ¿Por qué hablamos de Scrum? ¿Por qué hablamos de documentos importantes, de buenas prácticas, por ejemplo, como la guía del PMBOK? ¿Por qué hablamos
de la AACE? ¿Por qué hablamos de Lean Construction? ¿Por qué hablamos de la CIOB, de la CMA? ¿Por qué hablamos de todas estas instituciones que tienen metodologías, que tienen prácticas, que tienen guías, que tienen documentos? La idea es poder llegar a que las empresas, las organizaciones, las personas, primero, adopten prácticas y enfoques que les sirva en el proyecto, que estén alineados a su proyecto, pero al final lo que nos lleva a responder la pregunta de por qué es la mejora. Queremos mejorar, queremos hacer las cosas mejor, queremos ser más efectivos en el control, en el planeamiento, en los indicadores, en los costos. Queremos mejorar la industria y todo eso nos lleva a una búsqueda inalcanzable de herramientas, de hacer híbrido, de realizar híbridos, nuestros propios enfoques, de probar nuevas cosas, de innovar, de utilizar nuevas herramientas, de utilizar la tecnología, el big data, metodologías, etcétera, ¿no? Mejorar, es lo que queremos, mejorar para, luego, para obtener beneficios, ¿no? Económico, a nivel de, como profesionales, a nivel de la industria, a nivel de la organización, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, primero estableciéndolo como un reto, aplicando una serie de herramientas, siempre de la mano con la motivación y con las personas, ¿no? Con las personas que nos van a ayudar, con los equipos que nos van a ayudar a poder sacar adelante cualquier tipo de implementación. Para finalizar, voy a hablar un poquito de lo que vamos a ver en el curso, en unos breves minutos, para luego pasar al sorteo. Vamos a hablar de una PMO ágil. Ahora, una PMO ágil tampoco es que sea algo descubierto hoy, en el pleno 2021 o en plena crisis. Eh, eh, una PMO, el término PMO, se dice mucho de la PMO, vamos a hablar acerca de la PMO, pero le vamos a dar un enfoque ágil. Vamos a empezar nosotros con la madurez organizacional. Y la madurez organizacional es un tema muy interesante. Y no solamente cuando yo hablo de una PMO, la madurez es importante determinarla antes de cualquier implementación. ¿Qué es la madurez? Es un conjunto de niveles estructurados que me van a describir los comportamientos, las prácticas, los procesos de una organización para ver si son fiables, para ver si son sostenibles, para producir un resultado y dirigir la organización desde donde nos encontramos hoy, el punto A, hacia donde quiere llegar el punto B, en un plazo determinado. Típicamente está compuesto entonces por niveles de madurez, por áreas de proceso, por metas y por mejores prácticas. Todo esto lo vamos a ver y vamos a ver cómo partir desde una evaluación organizacional resaltada por procesos habilitadores, por procesos, tomando una línea base, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy? Para luego hacer un diagnóstico y ver cuál va a ser, cuál es nuestro punto de partida, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto de partida y cuál es nuestra meta a la cual queremos llegar y dónde están nuestras oportunidades, dónde están nuestros riesgos, ¿no? Entonces, es muy importante partir de esa madurez. Vamos a hablar de diseño, implementación y posteriormente de una operación a nivel de una PMO ágil. Esos son los puntos que vamos a tocar. Yo los invito, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero los invito a participar a este curso nuevo que estamos por aperturar este sábado. Muchas gracias. Aquí les dejo mi LinkedIn para aumentar nuestra red de networking. De hecho, yo continuamente comparto información con respecto a diferentes temas relacionados al control de proyectos y dirección de la construcción. Entonces, les dejo mi LinkedIn para poder estar en contacto en esta red social tan importante. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta o procedemos al sorteo. Sí, gracias Dayana por tu presentación. Por el momento no contamos con preguntas. Mientras,